Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián. Yo soy Jacqueline y queremos contarles que hoy nace Olivia. De que hoy nace Olivia. Como les decíamos antes, en este episodio vamos a contar todo lo del nacimiento de Olivia. Y una de las cosas que más miedo me daba respecto a este tiempo que estamos ya en que está por nacer Olivia y todo lo demás, era que Jaque rompa bolsa o que Olivia quiera nacer a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, en un momento en donde no podamos conseguir un taxi, en donde el hospital no esté preparado para recibirle, con todo lo que significaba recibir a Olivia. Realmente los médicos nos prepararon anticipadamente, nos mandaron a hablar con la psicóloga, mandaron a hablar con el equipo de médicos que le iba a atender, cirujanos y demás, y nos dieron mucha tranquilidad. Pero todo eso iba a funcionar bien si Olivia nacía el día que estaba programado, ¿no? Ya que al momento de nacer Olivia tenía que tener un traslado de muy alta complejidad, con óxido nítrico también para estabilizarla y varias otras cosas, ¿no? Sí, era todo un movimiento también para los doctores, el hospital y porque ella tenía que ser trasladada de un hospital desde el que nacía a otro hospital que es el de niños, donde iba a ser atendida en la neo. Entonces iba a ser todo un movimiento para el hospital también, para los doctores, la ambulancia, que no es que hay muchas ambulancias con este óxido que necesitaba ella, y entonces iba a ser toda una movida bastante grande. Primero me habían dicho que podía tener parto natural, pero al final decidimos tener cesárea programada por todo esto que veníamos diciendo, ¿no? De la complejidad que venía teniendo ella. Necesitábamos estar todos seguros de que los doctores iban a estar preparados, de que la ambulancia iba a estar en el momento que se necesitaba cuando ella nacía y todo el traslado. Entonces, bueno, iba a ser todo programado, ¿no? Primero nos habían dicho que iban a ser el 16 de enero y teníamos programada esa fecha. Los días se cambia para el 12 de enero y al final, unos días antes, nos llaman desde el hospital que iban a ser el 9 de enero. Así que todo se fue adelantando para que, bueno, esté todo programado, ¿no? Justamente hablábamos con la obstetra del hospital, ella nos decía que en la cesárea pasa que todos saben que el bebé va a nacer, pero el bebé no. Es el único que no sabe que ese es el momento que va a nacer, ¿no? No se entera porque justamente es una intervención desde afuera, ¿no? No pasa por las contracciones y todo lo que le prepara al bebé para nacer. Entonces, algo que queríamos era que ella se entere que iba a nacer, ¿no? ¿Y cómo hacíamos? Le preguntábamos a la doctora, ¿cómo hacemos para que ella se entere que van a hacer? Y entonces nos dice que una de las formas que podíamos ayudar a que Olivia sepa que van a hacer era caminar o reírnos. Y una de las cosas que también pensamos al principio del embarazo y jamás soñamos que podríamos estar era en la obra de teatro de Casados con Hijos, un programa que miramos desde niños. Y estaban ahí en Buenos Aires, estaban presentando su obra y era tan lejano cuando estábamos en Misiones, cuando estábamos bien cursando con el embarazo, que no nos habíamos imaginado. Pero esa semana, ese jueves, ya con 39 semanas, 38, estaba ahí todo listo como para ir a ver. Y nos vamos a ver y ya que se ríe muchísimo la obra. Y yo le decía, no te rías tanto porque van a nacer el bebé. Y una señora que se sentó al lado de nosotros, ¿y cuándo van a nacer el bebé? No, le dijo, ya que ahora tenemos que ir el domingo para internarnos porque van a nacer. Y no podía creer de que estábamos ahí en ese momento, ¿no? Sí, algo que también hicimos, bueno, ya eran los últimos días que íbamos a esperar, digamos, a que Olivia nazca, ¿no? Entonces iba a ser un domingo que me iban a internar para que el lunes puedan hacer ese 9 de enero, ¿no? Entonces el sábado anterior a la internación dijimos, bueno, vamos a ir a pasear, vamos a ir a comprar unas cosas, vamos
dar una última recorrida caminando, ya que después con la cesárea y todo iba a ser más complicado, todo lo que se venía después. Entonces lo hicimos y bueno, y ahí sí empieza ya el domingo. Ya teníamos todo preparado porque ya habíamos armado el bolso, ya teníamos todo como para ir al hospital. Y sigo contando lo que pasó ese domingo, ¿no? Porque nos levantamos, me levanto para bañarme y prepararme para ir al hospital. Me levanto y siento como una patada muy fuerte. Olivia siempre se movía, pateaba en la panza, todo. Era muy movediza, pero nunca pateó tan fuerte como ese momento. Me pareció un poco raro, ¿no? Bueno, entonces me levanto de la cama, voy al baño para bañarme, para alistarme, para ir al hospital. Y siento que parecía que rompí bolsa, ¿no? Él todavía no se había despertado y yo sospechaba de que era el rompimiento de la bolsa, ¿no? Entonces siempre me imaginé que el romper bolsa era como las películas que salía líquido y teníamos que salir corriendo al hospital y era todo así, ¿no? Pero no fue así como me pasó, sino que era una pérdida muy poca de líquido, entonces era como, no sabía si era la bolsa o si no era. Entonces le despierto a él y le digo, bueno amor, no te asustes, le digo, me parece que rompí bolsa, vamos tranqui al hospital, le digo, vamos a alistarnos y vamos al hospital. Igual teníamos que en ese momento ir porque ya iba a ser mi internación para el otro día que ella nazca, ¿no? Y bueno, finalmente, fuimos al hospital y bueno, nos confirma así la doctora de que se rompió la bolsa y de que ese día iban a hacer Olivia. Sí. Era tremendo porque uno está todos esos meses esperando que nazca Olivia, pero hasta que el día que llega, que tiene que nacer, ¿no? Y toda la incertidumbre y todo lo que significa una cirugía de tal magnitud y demás, y estaba pasando ahí, cuando en realidad lo habíamos pensado todo para el otro día, hasta incluso los médicos también. Pero lo que hacemos es escribir un mensaje, enviar a toda la familia, amigos y publicar de que este 8 de enero nacería Olivia, ¿no? Y algo que siempre hicimos y siempre lo compartimos era esta palabra de Dios al control de todo. Sabíamos que eso también era el control de Dios. ¿Por qué, no? Porque del 16 de enero que iban a nacer Olivia, después iban a nacer el 12 y después finalmente iban a nacer el 9. Todo se fue adelantando para que ese día ya esté la ambulancia preparada, ya esté todo listo para el nacimiento de Olivia, ¿no? Sí, a la vez el miedo, ¿no? Y bueno, rompió bolsa, la ambulancia, toda la preparación, toda la programación que había. Y sí, se iba a poder dar toda esa situación por el traslado que iba a tener que haber por ella. Y bueno, finalmente sí, gracias a Dios que acomodó todo, los doctores pudieron estar y la ambulancia también se pudo conseguir para ese día. Y bueno, yo a la vez tenía como una doble sentimiento porque era como, sí, quería que nazca, pero a la vez era como, ella está bien en la panza, ella, digamos, como no está usando sus pulmones, no tenía ningún peligro dentro de la panza, ella estaba bien, estaba estable, era como, yo sabía que ella estaba bien en la panza, ¿no? Era como esa doble sentimiento de querer ya conocerla, de querer ya tenerla en brazos, pero a la vez yo sabía de que iba a estar en otro hospital, vamos a tener que estar separadas, iba a tener que haber toda una situación que sabía que iba a ser complicada, ¿no? Y a la vez sentir eso de esa inseguridad que tenía de que, bueno, tenía que nacer, pero a la vez ella estaba bien dentro de la panza. Sí, y algo que por ahí no conté en los otros episodios es que, dado al nivel de estrés que manejamos en toda la situación, embarazo, diagnóstico y toda la intervención primera, todo lo demás,
desarrollé o me pasó de que todos esos nervios se acumulaban y cuando pasaba un poquito de nervio o estrés me daban náuseas y hasta vómito, no teniendo un porqué específico, sino simplemente por el miedo o por el nervio, como un reflejo, ¿no? Y era muy difícil de batallar con eso porque era involuntario, entonces no sabía, en cualquier momento me agarraban estas náuseas y a veces era cuando estábamos con los doctores o en otro momento y no podía controlarlo. Empiezan a preparar a Jaque para la cirugía y me llaman a mí, yo les había pedido a ellos para asistir a la cesárea y me piden de que me ponga toda la ropa especial para poder ingresar y demás. Y cuando me pongo, justo está pasando una doctora, cuando tengo todo colocado, viene a hablar conmigo, me pasa el barbijo y me pongo el barbijo y me agarran náuseas, pero muy mal. Y me pregunta que si estaba bien, que si quería podía quedarme afuera y demás. Y yo tratando de explicar ahí tipo, sí, estoy bien, pero me pasa esto involuntariamente, pero quiero estar en la cirugía, ¿no? Así que dicen, bueno, espera acá, estuve, no sé, como 1 hora esperando, y mientras le preparaban a ella. Justamente como iban a hacer el lunes, habíamos pedido a mi mamá que vaya el domingo, como para estar ya el lunes. Y bueno, rompimos bolsa el domingo y justo ella fue directamente al hospital, justamente cuando ya está internada, preparándonos para la cesárea. Y fue todo también, ahí se acomodó todo, digamos, para que también nos ayude mi mamá. Y bueno, obviamente que yo estaba nerviosa, pero a la vez estaba muy tranquila porque sabía que no sabía lo que venía, porque sabía que iba a estar en neo, iba a ser una situación muy complicada con ella, pero a la vez estaba tranquila. Quizás todavía no estaba consciente de que ella iba a nacer en ese momento. Me pasó que después al otro día como que mi mente cae de que ella ya había nacido y de que yo no la tenía conmigo, y eso fue muy, muy difícil también. Pero en ese día, bueno, nació al mediodía. A las 12:12 nació. Sí, con 2,690 kilos. Le pedimos a los doctores de poder verla, porque como ya iba a ser trasladada, él tenía que ir con Olivia en la ambulancia al otro hospital y todo lo demás. Yo iba a quedar sola ahí. Entonces me mostraron, digamos, nos mostraron a Olivia. No la pude agarrar porque ya la tenían que preparar y estabilizar, digamos, ver cómo ella estaba realmente, porque una cosa es verla en una ecografía, en la panza, ver más o menos cómo ella está, pero otra cosa es que ella esté de este lado del aire, digamos, tenía que respirar por su propia cuenta. Entonces iba a ser todo algo también que los doctores tenían que estar muy ahí pendientes de ella, porque tenían que estabilizarla, tenían que ponerle el oxígeno, tenían que conectarla a un montón de cosas para ver cómo ella reaccionaba, ¿no? A su nacimiento. Y me llaman ese momento para entrar a cirugía. Bueno, entonces entro a un lugar. Siempre me imaginé que el quirófano era algo tremendamente frío y como lo vemos en las películas. Y entré y era clima normal. Y a la mente me venía esto que me decían amigos que habían estado en cirugías y otra gente que bueno, que lo mismo que te dice la doctora en todos los casos, el doctor, que ellos están para atender a la persona que están operando y no al marido que viene ahí a ver y a chismosear, que si se desmaya o se cae o lo que fuese es por cuenta propia. Y entonces estaba ahí como viendo, entré y Jacqueline estaba de manos abiertas ahí, ya le estaban empezando a cortar, le habían preparado toda la limpieza de la panza. Y yo decía, pues tampoco es tanto, ¿no? No es tanto lo que me imaginaba. Hasta que en un momento le cortan algo y le salpica todo así a la doctora y digo, bueno, está. Entonces no es tan poquito, ¿no? Y me acuerdo bien que entonces dicen, ahí sale, y sacaron a Olivia, le alzan y nos muestran así, y Olivia nos miraba tipo,
¿Y por qué me sacaron? ¿Qué están haciendo, no? Ya que me había dado las instrucciones bien claritas de que tenía que seguir a Olivia por todos lados y estar con ella y no separarme ni un segundo, entonces a jefa se lo escucha, me voy con Olivia y vamos hasta el lugar donde le empiezan a pesar, ya le ponen la primera vacuna y si bien parecía que estaba todo bien, no se le notaba nada extraño, solo que miraba como así desconfiada, pero estaba bien. En ese primer momento se veía que estaba bien, me sacan de ese lugar y le llevan a ella a otro lugar, me corren afuera. En ese momento supuestamente ya que ya iba a salir, tardaban 20 minutos más, que era cerrar la panza y salía y al final estaba tardando mucho más. Sí, después de el nacimiento de Olivia, estuve como 2 horas ahí sola, sin que todavía nadie me lleve a la pieza. Y bueno, no sabiendo dónde estaba ni Olivia, ni no sabía dónde estaba Adrián, no sabía ni yo dónde estaba. Pero bueno, hasta que me llevaron a la pieza, a la internación. Y bueno, ahí realmente fui, bueno, con todos los dolores, ¿no?, que uno tiene de la cesárea, se va yendo la anestesia. Y bueno, estaba mi mamá, Adrián estaba con Olivia. Y también toda esa situación de no saber cómo estaba Olivia, no saber cómo estaba él, dónde estaban, todo, si bien estábamos por los mensajes, esto, lo otro, pero no, la verdad que fue súper complicado. Hacía mucho calor encima, enero, ahí, no tenerla a ella ahí conmigo. Los padres que tuvieran a su bebé neo saben lo que es y lo difícil que es tener a un bebé en neo, separados de uno, ¿no? Y no poder verlo, no poder estar ahí, y no poder tener ese primer contacto con tu bebé. Nada, un montón de cosas que solo en el momento uno se da cuenta de lo difícil que es, ¿no? Y me acuerdo que ese día como que no caía que ella nació. Pero al otro día fui cayendo que bueno, había nacido Olivia, que ella estaba en otro hospital. Era todo muy, muy, muy difícil. Encima tenía que estar corriendo por un hospital, después por otro hospital, porque yo estaba en uno, ella estaba en otro. Gracias a Dios que estaba mi mamá también ahí ayudándonos y ella estaba conmigo en la internación. Pero bueno, fueron días muy, muy complicados. Sí, y en esa incertidumbre de estar esperando afuera que lleven a Jackie a la habitación, de tampoco poder estar viendo a Olivia dónde estaba, hasta que por fin sacan a Jackie. Me había ido a preguntar como unas 5 veces y resulta ser que ese día no había camillero para que le lleve a la habitación, hasta que me dejaron pasar a estar con ella ahí por lo menos en el pasillo. Y realmente era mucha la incertidumbre, porque en ese momento se me pasa por la cabeza, bueno, Olivia no está bien su diagnóstico, pero ¿por qué no sacan a Jackie? Si en 20 minutos la iban a sacar y uno haciendo cálculos ya son como 1 hora. ¿Será que pasó algo más o estamos más graves de lo que pensamos? ¿O vaya a ser que le pasó algo a Jackie? Y después de todo lo que la peleamos y después de todo lo que sufrimos, no señor, le decía yo, ¿no? Y hasta que puedo ver a Jackie, y había sido que solamente no podían llevarla a la habitación. Se va Jackie a la habitación y llega la ambulancia para trasladar a Olivia. Me voy a verla un ratito. Ya estaba limpita, no como había salido de la panza, ya estaba con su ropita ahí. Y entonces verla así, ya un poco conectada, era tremendo, ¿no? Y realmente no mencionábamos también qué tan grave era la situación, porque nace y le tienen que entubar enseguida para el traslado y demás. Viene la ambulancia, gracias a Dios no necesitaron el óxido nítrico para trasladarle, pero si bien sí era grave y se manejaban como
con tanto profesionalismo que sacarla del hospital y llevarla al otro quedaba solamente a 8 o 10 cuadras, pero tanta técnica que realmente se notaba todo el tiempo de que era muy grave la situación, ya que estaba en el otro lugar, en el otro hospital. Yo me fui con Olivia, estuve esperando unas 3 horas hasta que la internaron en el otro hospital, esperando en el pasillo, y la incertidumbre era cada vez un poco más. ¿Qué va a pasar ahora con Olivia? ¿Cómo vamos a seguir? Y hasta que, bueno, me muestran a Olivia, estaba bien dentro de todo y le habían conectado al oxígeno, pero me explica la jefa de la neo que si bien una persona enviada por Dios por la forma en la que nos habló y cómo en todo momento fue súper franca con nosotros sobre la situación de Olivia, y me muestran a Olivia, le pregunto cómo estaba, me dice la doctora está bien, pero a veces eso es bueno y a veces no tan bueno, porque en la situación médica lo llamamos la luna de miel del bebé, que es esa etapa previa a adaptarse a estar fuera de la panza y a empezar a necesitar sus órganos, ¿no? Y estaba con un 20% de oxígeno, que es lo mínimo que le pueden pasar por el tubo, y bueno, salgo de ahí, después de que el día empezó a las 7 de la mañana, ya eran como las 7, 8 de la tarde, me voy a verle a Jackie al hospital, me quedo con ella 1 hora o 1 hora y poco, y me dice que vaya a casa nomás a dormir, así el otro día tempranito pues ya podía ir a verle a Olivia. Y al otro día en la mañana voy a ver a Olivia, después me voy a lo de Jackie, y tratar también de no mostrar, no sé si debilidad o cómo llamarlo, pero de hacer de que Jackie esté todo el tiempo contenida, ¿no? Y decirle, ya la vamos a ver, ya vas a ir a verle, falta solo un día más para tu alta, y Olivia está bien, y hizo esto, y me agarró el dedo, y estuvo así, me miró, y sacarle fotos y mostrarle era un tema, ¿no? Y esa noche del día que nació, me voy a la jefa de enfermería donde estaba internada Jackie, y le digo, por favor, ¿pueden poner a Jackie en una habitación sola? Porque estaba compartiendo la habitación con otra chica que había tenido a su bebé, pero tenía ahí a su bebé. Entonces le digo, psicológicamente no está bien que Jackie esté sola, sin su bebé, al lado de una madre que está con su bebé. Busquemos la forma de que eso no le afecte, ¿no? Y al fin y al cabo le trasladaron, le llevaron a una habitación sola, gracias a Dios. La gente es mucho más humana hoy en día, y eso aporta y eso ayuda, los pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Sí, ese día me cambiaron de habitación donde pude estar sola y ahí también pensando en todo lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Y de lo que estaba pasando, ¿no? Con Olivia, con todo lo que estábamos viviendo, y yo intentando de que, bueno, cuanto antes pueda irme del hospital y pueda ir a verla, mejor, ¿no? Y poder, bueno, estar todo el tiempo mejor de la operación, de la cirugía, ¿no? Poder caminar o poder de alguna forma arreglarme sola, ¿no? Para bueno, poder tener ese alta que estaba esperando para ir a verla. Y bueno, gracias a Dios que todos los doctores que nos tocaron, desde el primer hospital hasta donde yo estaba internada, después en el nacimiento, después en el hospital donde Olivia estaba internada, fueron solamente enviados de Dios. Tanto amor, tanta dedicación, tanta vocación, tan humanos, el tenernos todo el tiempo en cuenta, el tratarnos de la mejor manera, siempre nos trataron súper bien, no tuvimos nunca un percance con un doctor. Eso también nos da mucha tranquilidad y mucha confianza también en los médicos que estábamos, con los médicos que estábamos, ¿no? Bueno, o sea, ese día, ese lunes, bueno, pasó el día, yo seguía internada, Olivia estaba en el hospital, en el otro hospital, ¿no? Y bueno, ya el martes ya
podía ir a verle porque suponía que me iban a dar el alta en el tercer día de mi internación, como usualmente dan el alta. Y sabía de que tenía que supuestamente hacer reposo, pero en mi caso yo no podía hacer mucho reposo porque tenía que ir a verle a ella. Y bueno, tenía que caminar bastante porque el hospital era bastante grande, entonces tenía que caminar. Bueno, fueron días complicados. Ese día que le dan el alta, no sabíamos qué hacer porque podíamos ver a Olivia en la mañana y en la tarde. Gracias a Dios también la gente hoy está, o los doctores o los hospitales que están tan humanos, que no éramos visita de Olivia, sino que éramos la familia. Y como padres nos dejaban estar todo el tiempo, así que eso fue una bendición también. Entonces ese día que nos dan el alta, no nos vamos a la mañana a ver a Olivia, o yo me voy a la mañana, pero a ella le dan cerca del mediodía el alta. Vamos a almorzar y bueno, ella se da una ducha y ahí vamos a ver a Olivia, ¿no? Y llegamos al hospital, toda esa ansiedad de Jaque de ver a Olivia, cómo era y qué hacía. Y vamos a pedir para ingresar y esperen un ratito. Pueden esperar un ratito. Y yo casi que me estaba dando cuenta de que algo no estaba tan bien. Y hasta que nos hacen pasar y cuando entramos veo que ya habían algunas maquinitas y algunas cosas conectadas que anteriormente no estaban o no habían estado, ¿no? Y ya me di cuenta de lo que pasaba. Entonces viene la doctora a darnos el diagnóstico de que la noche esa Olivia había pasado muy mal y que habían subido muchísimo el oxígeno que le pasaban. Le habían puesto una droga, un medicamento para poder levantar la presión, otro medicamento para poder mantener la presión. Había tenido presión pulmonar y también ya habían tenido que colocarle óxido nítrico. Y fue un tiempo muy duro porque ya que llegaba recién a ver a Olivia y ese era el diagnóstico, ¿no? Sí. Me pasaba un poco de que no sabía cómo decirle ya va a estar todo bien y salimos del aneo y nos pusimos a orar y ya que decía ya quiero que esté bien, Señor ayúdala, ya quiero que pueda estar bien. Y eso no era lo que venía ocurriendo, ¿no? Y cuando estamos yendo para casa, me pongo en contacto con alguien que había hablado antes por unas cuestiones y me pregunta qué hacía y demás. Y le digo, mirá, estamos volviendo del hospital, Olivia, no le digo Olivia, sino que le digo mi bebé no está bien. Y me dice, mirá, yo creo que puedo ayudar a tu bebé. Entonces le pregunto, ¿cómo? Me dice, entiendo que soy una especie de chamán o que soy una especie de curandero que puede ayudar a tu bebé y que no te voy a cobrar nada, no te voy a pedir que me pagues, solo te voy a pedir el nombre completo, fecha y hora de nacimiento y te voy a pedir una foto de ella y yo le voy a sanar. Y wow, era de vuelta una prueba ahí, ¿no? Porque uno a veces, si no está muy afirmado a Dios, no entiende la dimensión de Dios, podría fácilmente caer y decir, hago esto y se va a sanar. Y esta persona me dice que la va a sanar, ¿no? Y en ese momento que llegamos al departamento, me voy a la pieza y el Señor me revela o veo lo que el Señor realmente me quiere transmitir y digo a la pucha, esto va en serio realmente. Si hasta el mismo diablo quiere venir a sanar a nuestra bebé porque el propósito de Dios con toda esta situación es mucho más grande de lo que estoy pensando, imaginando o entendiendo, ¿no? Y eso hace también que encierre muchos otros pensamientos, como apenas nos dan el diagnóstico y una persona que ora con nosotros, en la oración dice que se vaya todo espíritu de muerte, y eso se me viene a la mente. Y la primera iglesia a la que visitamos con Jack en Buenos Aires es una iglesia en donde, bueno, yo oraba y le decía, Señor, te pido de que me muestre y que nos hables hoy.
y vamos a la iglesia y la gente empieza a orar, se toma un momento de oración, y yo empecé a orar mucho y empecé a unir de vuelta las cosas estas, ¿no? De que entendía de que había un espíritu de muerte persiguiendo la vida de Olivia y todo lo que significa uno como padre y como hijo de Dios, diciendo: Señor, quebranta toda cosa que quiera afectar la vida de Olivia en este momento y en esta hora. Y sabemos que tenés el poder y echamos fuera toda cosa maligna que se seque hasta lo mínimo y que desaparezca por completo. Pero así las cosas se iban dando, demostrando de que el diablo no quería que prospere todo esto, ¿no? Y después de esa noche, de haber asistido a la iglesia y de esa reunión, al otro día me desperté enfermo, como muy luchado por esa noche ahí. En ese momento ya había entendido que lo que estaba pasando era grave, era el diablo mismo queriendo tomar cuenta, ¿no? Y en cada momento de prueba era como estar ahí, ¿no? Y pasé toda esa semana engripado, enfermo, como mal, ¿no? Como muy batallado por la situación. Entonces, esta persona que apareció queriendo ayudar era sin más ni menos que esto que ya entendía, ¿no? Que era el diablo queriendo tomar cuenta, ya sea en las pruebas, en las luchas, y en lo que haga, a ver si nosotros vamos a dejar de creer en Dios, o si vamos a negarlo, o si vamos a traicionarlo, ¿no? Y era en todo momento Dios estando con nosotros ahí. Decido mandarle un mensaje a esta persona de que creemos en Dios, de que sabemos de que Dios tiene el poder para hacerlo y de que no necesitamos de que nadie ni nada le ayude, sino que solamente Dios, y de que sea la voluntad de Dios. Entendíamos más claro de que la voluntad de Dios tenía que permanecer y prevalecer por sobre todas las cosas, y que la voluntad que Él tenga iba a ser la perfecta, ¿no? Y ya le pedíamos también a la gente que ore por la voluntad que Él tenía, ¿no? Creo que íbamos teniendo cada vez más noción o dimensión de lo espiritual, ¿no? De las cosas que estaban pasando que no estábamos viendo en los ojos acá terrenales, ¿no? Que realmente hay una dimensión espiritual donde hay luchas y realmente creo que íbamos tomando cada vez más noción de esta lucha, que no es contra carne ni sangre, sino contra realmente esto espiritual que realmente estábamos viviendo, ¿no? Realmente fue muy, muy, muy difícil verle a Olivia ahí conectada. Es algo que no puedo evitar llorar porque era la segunda vez que la veía, ¿no? En persona. Ella totalmente sedada, sin poder abrir los ojitos, conectada y teniendo muchísima medicación. Y justamente ese día que yo la voy a ver, era el día que peor estaba. Entonces fue más complicado aún para mí, porque era justo el día que yo la iba a conocer así en persona otra vez, ¿no? Y poder verla. Y ahí, bueno, empezó también otro proceso complicado, otro proceso difícil, porque el embarazo también fue complicado, ¿no? Desde todo lo que estábamos viviendo, pero sabíamos que, bueno, desde el nacimiento iba a ser ya otro proceso diferente y complicado, ¿no? Pero realmente ahí me di cuenta de lo complicado que era, y era más difícil de lo que había pensado. Era más difícil tenerla a ella lejos, tenerla a ella en Neo, tenerla a ella tan mal, tan complicada que estaba, que no sabíamos si pasaba la media hora, si pasaba la noche, si nos llamaban y teníamos malas noticias. Era realmente muy, muy difícil ese tiempo, y yo sabía que iba a ser difícil, le decía a él todas las veces. Sabía que iba a ser complicado, pero no sabía que iba a ser tan difícil llevar esto, ¿no? Y bueno, íbamos, yo todo el tiempo lloraba porque era muy, muy difícil.
Y oraba y orábamos, era todo el tiempo estar orando, todo el tiempo. Por ahí yo me levantaba en la madrugada y oraba. Y bueno, era simplemente eso. Sí, era Dios ahí en ese momento de silencio y de dificultad también, ¿no? De estando con nosotros y incluso protegiendo nuestro corazón y nuestra mente en medio de todo el caos y no poder hacer nada. Ese martes Olivia ya estaba conectada a muchas cosas, tenía el respirador como en un 80%, tenía óxido nítrico, que es algo súper agresivo para el humano, pero sin eso no podía pasarla también, y ya tenía 8 medicamentos conectados a su cuerpo, ¿no? Entre ellos morfina y todo lo que decía antes, para aliviar el dolor, se da totalmente, y se le empezaba a notar ya toda hinchada su piel, su tórax desviado por la malformación. Era un momento súper crucial y difícil, y en ese mismo momento viene esta persona a proponer sanarle, y entendíamos y sabemos que no venía de parte de Dios, sino que venía de parte del enemigo, y resistir en ese momento también era un desafío, ¿no? Así que en los próximos episodios vamos a seguir contándoles todo lo que continúa con Olivia los otros días en Aneo, y agradecer de todo corazón a Dios por llevarnos a cada lugar a donde nos llevó. Todos los doctores siempre nos amaron mucho, nos mostraron mucho amor a nosotros, a Olivia, y nos dijeron la verdad de las situaciones en todo momento, y valoramos mucho eso. También agradecido a todas las personas que estuvieron orando por ella, porque era muchísima gente orando. Sabemos que tuvimos ahí un ejército enorme orando por ella, por nosotros y por toda esa situación que estábamos viviendo desde el embarazo, y después lo que seguimos viviendo, ¿no? Agradecidos a todas las personas que conocemos y que no conocemos, porque realmente se armó una red enorme de oración. Sí. Que fue clave, fue para nosotros un sustento enorme también desde ese lado. Así es, y sabiendo de que Dios estaba al control de todo, también en ese momento y en esa situación.